Miscelánea empresarial. Fácil de aprender. Miscelánea empresarial es un programa cultural mundial emitido por www.universovirtual.co, conducido por el profesor Héctor Cadavid Jiménez. El perfil del programa es tratar temas relacionados con finanzas, costos y evaluación financiera de proyectos. Se transmite todos los lunes a las 6 a.m. y 6 p.m. El programa Miscelánea Empresarial busca transmitir conocimientos sobre los temas a tratar, con el objetivo de que los interesados aprendan o profundicen en los conocimientos propuestos en cada uno de ellos, solucionando talleres, resolviendo dudas o inquietudes que se les pueda presentar. Siempre se tratará de hacer simple lo complejo y sencillo lo difícil. Lo importante es que los participantes aprendan, comprendan y apliquen todos y cada uno de los temas tratados. Este es un curso gratuito de finanzas de capital de trabajo. No está permitida la reproducción total o parcial de este curso, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito del titular del copyright. Solamente se permite su utilización con fines académicos, no comerciales. Los derechos reservados del copyright 2016 son de el profesor Héctor de Jesús Cadavid Jiménez. Este programa es patrocinado por la empresa Confecciones Flor de Lis, la cual confecciona ropa interior femenina y sus ventas son al por mayor y al detal a los precios más bajos del mercado. Sus teléfonos son 301-766-0301 y el fijo 477-5820. En la diapositiva están viendo algunas prendas que son confeccionados por Confecciones Flor de Lis. Finanzas de capital de trabajo, método fácil de aprender. Esta sección trata sobre los costos para la gestión gerencial. En ella abordaremos temas de conceptos generales de los costos, su clasificación, los componentes de los costos, el presupuesto de los CIR, los sistemas de costos de la relación costo, volumen, utilidad y la capacidad de producción, entre otros temas. Todos los temas son desarrollados con ejemplos y ejercicios para facilitar su aprendizaje y comprensión. Los objetivos que se persiguen con esta clase son: 1. Desarrollar de manera magistral cada uno de los temas a tratar en esta sección. Y 2. Comprender y aplicar cada uno de los temas vistos en clase con ejercicios de la cotidianidad académica, laboral y de los negocios en general. Sección 2, clase 1. Costos para la gestión gerencial. Introducción. Si no se conocen los costos de producir un producto o de prestar un servicio, entonces, ¿a qué precio se venderán? Porque el precio asignado debe contemplar una partida para recuperar los costos de producción y otra que compense el riesgo asumido por la empresa en esta operación.
y la rentabilidad justa que satisface las expectativas del inversionista de acuerdo a las condiciones del mercado para este producto o servicio. Conceptos generales. Para la mejor comprensión de este tema, se debe considerar que la contabilidad de costos es una rama especializada de la contabilidad general. La contabilidad de costos es cualquier procedimiento contable diseñado para calcular lo que cuesta hacer algo. Hargadon y Múnera, 1974. Ramírez Padilla, 2005, página 33, dice que la contabilidad de costos es un sistema de información que clasifica, acumula, controla y asigna los costos para determinar los costos de actividades, procesos y productos y con ello facilitar la toma de decisiones, la planeación y el control administrativo. Costos y gastos. El costo es toda erogación que hace la empresa para fabricar un producto o prestar un servicio con el fin de obtener un beneficio futuro. El gasto es toda erogación que hace la empresa para la distribución, comercialización y administración de los procesos, de los productos y servicios. Los costos se generan en su totalidad en el área de producción y los gastos en las demás áreas funcionales de la empresa, como administración, mercadeo, recursos humanos, finanzas y demás áreas diferentes a producción. Los términos costos y gastos son utilizados indistintamente y no es incorrecto hacerlo, pero para evitar confusiones es mejor llamar costos a todas las erogaciones que destina una empresa para la producción de un bien o servicio con el fin de obtener un beneficio. En otras palabras, todas las erogaciones que se hacen en el área de producción para obtener un producto final. A las erogaciones que se hacen en las demás áreas funcionales de la empresa es preferible llamarlas gastos de administración, de ventas y financieros. Los gastos se caracterizan porque se capitalizan en los inventarios y son mostrados en la parte de los activos en el balance general. Salen de allí en el momento en que se vende el producto y su valor se lleva al estado de resultados, descontándolo de las ventas para obtener la utilidad bruta o margen de contribución, dependiendo del sistema de costeo utilizado. Este tema lo vamos a trabajar más adelante y se va a explicar de manera detallada porque dependiendo del sistema de costos que utilice la empresa en la elaboración de sus estados financieros, esa diferencia entre ventas y costo de ventas se llama utilidad bruta o margen de contribución. Ya lo analizaremos, lo aprenderemos, lo explicaremos al detalle con ejercicios para que no se nos olvide por qué es utilidad bruta y por qué es margen de contribución. Nosotros tenemos que ser capaces de saber cuál es el sistema de costos que utilizó la empresa para la elaboración de los estados financieros, simplemente mirando qué nombre le pusieron a esa diferencia entre ventas y costo de ventas. Entonces ahí nos vamos a dar cuenta, pero más adelante ampliaremos este tema. Los gastos no se capitalizan en los inventarios, sino que se descuentan de la utilidad bruta o margen de contribución en el estado de resultados, en el periodo en que se incurren.
Contabilidad de costos. La contabilidad de costos es una rama de la contabilidad general y en sentido amplio de la palabra es el procedimiento diseñado para calcular lo que cuesta producir algo. Tiene los siguientes objetivos. A. Determinar el costo de los inventarios a nivel unitario y global para la elaboración del balance general. B. Determinar el costo de los productos vendidos con el fin de poder calcular la utilidad o pérdida en el periodo respectivo y poder preparar el estado de resultados. C. Dotar a la gerencia de una herramienta útil para la planeación y el control sistemático de los costos de producción. A ver, este objetivo es supremamente importante porque nosotros, como ya lo he dicho en varias ocasiones, siempre debemos de implementar en las empresas la planeación estratégica y los costos en esta forma nosotros los debemos de utilizar precisamente para elaborar muchos de los presupuestos que hacen parte del presupuesto maestro y que toda empresa, sin importar su tamaño ni sector, debe hacer todo planificado. No es agradable llegar a una empresa y ver de que todos sus directivos llegan por la mañana sin saber qué es lo que tienen que hacer. No, nosotros nos tenemos que caracterizar porque hoy debemos de saber qué vamos a hacer mañana cuando lleguemos a la oficina y pasado mañana y la otra semana y dentro de un mes. Como mínimo debemos de planificar el corto plazo, o sea, un año, y siempre dirigir todas nuestras fuerzas, todos nuestros recursos en aras de lograr esos objetivos, esas metas que nos tenemos que trazar periódicamente, por no decir que el día a día. Muy bien. El cuarto objetivo es servir de fuente de información de costos para estudios económicos y decisiones especiales. Ya hablaremos de eso más adelante. Clasificación de los costos. La clasificación de los costos es muy variada, pero solo se tendrán en cuenta las siguientes. Por su identificación, son aquellos costos que se pueden identificar con una actividad, con un departamento o con un producto y pueden ser costos directos o costos indirectos. ¿Qué son costos directos? Son aquellos costos que se identifican con una actividad, con un departamento, con un producto, tales como los sueldos del personal administrativo son un costo directo del departamento de administración. Los sueldos del personal de ventas son un costo directo del departamento de ventas. Costos indirectos. Son aquellos costos que no se identifican con una actividad, con un departamento o con un producto, tales como los sueldos de los supervisores de producción, que son un costo directo del área de producción, pero son costos indirectos para el producto. Otra clasificación es por su comportamiento. Son aquellos costos que dependen de la producción o de las ventas y pueden ser costos variables. Son los que cambian en relación al número de unidades producidas o al volumen de las ventas. Por ejemplo, si para producir una mesa necesito materiales que valen 1,000 pesos, para producir 2 mesas necesito 2 veces 1,000 pesos, o sea, 2,000 pesos, y así sucesivamente. Veamos el gráfico 1. En la gráfica podemos ver
de que los costos variables se comportan de la siguiente forma. Tenemos dos rectas, una vertical y otra horizontal. En la vertical nosotros vamos a colocar los costos y la recta la vamos a dividir en segmentos de recta para ir colocando valores con el fin de trazar la gráfica. Esta se llama el eje de Y. Este es el eje de Y, el de costos. Vemos otra línea horizontal que también la hemos dividido en tramos de recta y le ponemos valores consecuentes con lo que vamos a trazar. Veamos. En esta recta horizontal la vamos a llamar el eje X y es el nivel de producción. Entonces, en el eje Y vienen los costos. En el eje X viene el nivel de producción. Y vemos de que si nosotros trazamos una línea perpendicular del nivel de producción en el número 10, trazamos una perpendicular y después trazamos otra perpendicular del eje de la Y, donde se encuentran esas dos perpendiculares, una del eje Y y otra del eje X. Ahí, colocamos un punto y así sucesivamente vamos colocando puntos. Si nosotros unimos esos puntos, nos va a generar otra recta que la vamos a llamar CB o costos variables. Véanlo acá. Es una recta muy fácil de trazar. Basta con que tracemos las perpendiculares del eje X en cada uno de los puntos que nos hemos trazado y de la misma forma trazamos una perpendicular del eje Y donde se encuentran esas perpendiculares del eje X y el eje Y, colocamos un punto, se unen y nos genera esta recta CB de los costos variables. No se nos olvide cómo es la recta de los costos variables. Costos fijos. Son aquellos costos que no varían con el volumen de la producción. Son constantes durante un periodo de tiempo determinado. Por ejemplo, los arrendamientos, los sueldos del personal de producción que no manipula la materia prima ni de manera manual ni de manera automática. Los seguros, entre otros, veremos la gráfica número 2. Observemos de que en esta definición los costos fijos dependen de un nivel de producción, o sea, de un nivel de actividad. En este curso vamos a hablar mucho de los costos variables, de los costos fijos, no mucho sobre los costos semivariables o semifijos. Siempre nos vamos a dedicar a los costos variables y a los costos fijos. Muy bien. Costos semivariables o semifijos. Como la misma palabra lo dice, no son variables totalmente ni son fijos totalmente. Veamos su definición. Son aquellos costos que tienen una parte fija y otra variable, como es el caso de los servicios del agua, de la luz, el teléfono, entre otros. La gráfica de los costos fijos la podemos analizar. Miren de que tenemos ya el eje Y el eje X dividido también en segmentos de recta, como lo hicimos con los costos variables. Pero miren que es muy diferente la recta de CF, que viene a ser la recta de los costos fijos. Miren que es una horizontal al eje X. Ahí lo podemos observar. ¿Por qué motivo? Porque es que estos costos fijos no se comportan de acuerdo al nivel de actividad o capacidad de producción.
no dependen de un nivel de producción. Si, por ejemplo, vamos al caso, yo pago 3 millones de pesos por el local donde yo estoy produciendo, es un arrendamiento, pues yo voy a producir, ahí se me va a generar un costo fijo de 3 millones de pesos, pongamos mensuales. Yo mañana o pasado mañana no le puedo decir al dueño del local que no le puedo pagar ese mes porque la producción fue muy bajita. ¿Qué nos va a responder el dueño del local? Es que eso no es problema mío, el problema es suyo, señor. Usted me tiene que pagar los mismos 3 millones de pesos mensuales, sea porque produzca o no produzca. De manera pues de que los costos fijos son fijos. Por eso se llaman así, costos fijos, y no dependen del número de unidades producidas. Ok, no se nos olvide eso. Según la importancia para la toma de decisiones, los costos se pueden clasificar en costos relevantes y costos irrelevantes. Los costos relevantes son costos que cambian con la acción tomada, como la materia prima, la mano de obra directa y otras. Los costos irrelevantes no cambian con la acción tomada, como es el caso de la depreciación de la maquinaria. Según el tiempo en que fueron calculados, los costos los podemos clasificar de la siguiente manera: costos históricos y costos predeterminados. Los costos históricos son costos del pasado, ya están plasmados en la contabilidad de costos. Simplemente en esta contabilidad se registra todo lo que está soportado con documentos. A esos libros se llevan los valores de acuerdo a todos los documentos que representan un costo para la empresa. Ya no se puede hacer nada con ellos, ya pasó lo que pasó. Por eso se llaman costos históricos. Los costos predeterminados son costos futuros que se calculan con herramientas estadísticas y son la base de los presupuestos. Cuando estemos elaborando presupuestos, que lo vamos a hacer, sobre todo hay uno que es muy importante, todos son importantes, pero hay uno que es muy importante porque se les dificulta mucho a los estudiantes, que son los presupuestos de los CIF. Pero vamos a hacer un presupuesto de los CIF y lo vamos a explicar detalladamente porque algunos de ustedes trabajan haciendo presupuestos y a los estudiantes se les dificulta un poquito, algunos, y entonces debemos de explicarles bien a ellos que no entienden o no comprenden del por qué. Pero hay que hacer las cosas fáciles para que podamos ser competentes en nuestros puestos. Componentes de los costos. En las empresas manufactureras o industriales, el costo tiene 3 componentes o elementos: materiales, mano de obra, costos indirectos de fabricación o los CIF. La sumatoria de estos 3 componentes totales permite conocer el costo total de producción. Si se toman a nivel unitario, conocemos su costo unitario de producción. A nivel unitario se conoce con el nombre de
costo total unitario, CTU, al cual se le suma la utilidad deseada por la empresa de acuerdo a sus políticas de asignación de precios y se obtiene el precio de venta unitario. Ya habíamos dicho de que así como en las empresas manufactureras existen unos elementos del costo, en la empresa comercial el costo está dado es por el valor de las mercancías. No le hacen ninguna transformación significativa al producto que recibe del fabricante y asimismo lo colocan en el mercado objetivo. Entonces miren de que es muy diferente la contabilidad de costos para una empresa manufacturera que para una comercial. En la parte de las empresas de servicios, nosotros no abordamos ese tema, se sale de contexto, porque acá en este curso únicamente vamos a explicar lo complicado que es el de las empresas manufactureras. De manera pues de que a ustedes se les deja lo fácil para que lo investiguen y nosotros en este curso vemos lo más difícil. Vamos a ampliar detalladamente el tema de los tres elementos del costo o componentes del costo en una empresa manufacturera. Los materiales. Son todos los recursos que hacen parte del cuerpo físico del producto final, o sea, lo que nosotros vemos en un producto. Los materiales se pueden clasificar en dos clases: materiales directos y materiales indirectos. Veamos entonces de qué trata y qué diferencia tienen los materiales directos de los materiales indirectos. Entonces, una definición muy acertada es la que yo les traigo acá sobre los materiales directos, MD. Y se dice que son todos los recursos que hacen parte del cuerpo físico del producto final. Son fácilmente identificados y cuantificados con la unidad de producción. Por ejemplo, la madera en un escritorio. También podemos identificar en el escritorio un herraje metálico. En una silla, por ejemplo, de madera, nosotros vemos varios componentes. Por ejemplo, vemos de que está esa silla, tiene una parte de madera, tiene un herraje metálico, tiene un tapizado de cuero, en fin, lo podemos ver e identificar fácilmente con la unidad de producción que sería o un escritorio o una silla. Entonces, eso es lo que nosotros nos va a permitir diferenciar de los materiales directos de un escritorio, de una silla, de una camisa, de cualquier producto que nosotros estemos elaborando. Entonces identificamos fácilmente esos materiales que se ven físicamente en el producto y lo vamos a llamar materiales directos. Materiales indirectos, MI. Son todos los recursos que hacen parte del cuerpo físico y o son necesarios en la elaboración del producto final. No son fácilmente identificados ni cuantificados con relación a la unidad de producción. Por ejemplo, los pegantes en un escritorio hacen parte de los SIF. A ver, analicemos el caso, por ejemplo, del pegante. Tenemos una empresa que está produciendo un lote, por ejemplo, de 500 mesas. Y esas mesas tienen una tabla encima que la pegan, vamos a suponer, hay un pegante especial. Entonces, el operario, ¿qué es lo que hace? Pues simplemente coge una brocha y empieza a regar pega, hasta que ya tiene todo lo necesario y ensambla. Yo no puedo poner
a una persona que se quede al pie de este operario para ver qué cantidad le echó. Que usted le tenía que echar 100 gotas y le echó 103 o le echó 85. Pues eso no lo puede determinar uno. Y si yo pongo una persona nomás para que cuente que le eche el pegante en un gotero y empezar a contar gotas, pues todo ese tiempo de esa persona le cuesta a la empresa. Y uno de los principios de los costos es no incrementarle costos a los costos de una manera innecesaria. No, ahí más o menos le echamos 100, 110 gotas, uno con una brocha coge y lo necesario, pero no se va a poner a contar. Más bien, nosotros tenemos un galón de ese pegamento y cuántas mesas, cuántos escritorios o lo que sea hicimos o se llevaron ese galón de ese pegamento. Ese galón de pegamento nos sirvió para cuántas mesas, para cuántos escritorios. Es mucho más fácil en vez de incrementarle costos a los costos. Otra cosa muy importante que hay es, tienen que pulir, por ejemplo, esos escritorios. Ustedes saben de que se utiliza el papel lija. Y entonces, en el papel lija, pues yo no le voy a decir al operario, con este papel lija usted tiene que pulir 20 sillas. Pero resulta que a las 15 ya necesita otro papel. O que en vez de las 20 sillas le aguantó hasta las 22, 23. Entonces no es ponerle costos a los costos, que eso no tiene sentido. Por eso es de que como nosotros esos materiales, esos recursos no lo podemos identificar fácilmente con la unidad producida, ni cuantificar el valor gastado en papel de lija o de ese pegamento para cada silla, no lo podemos identificar fácilmente. Entonces, más bien miramos qué cantidad de papel se gastaron en ese lote de 500 sillas, qué cantidad de pegamento se gastaron en ese lote de 800 sillas que están fabricando. Entonces, es mucho más fácil. Por eso es que nosotros los clasificamos como materiales indirectos, MI. Espero que me hayan comprendido, porque esto, pues en esa forma tan detallada no lo volvemos a mencionar, simplemente vamos a hablar de materiales directos y materiales indirectos. Mano de obra. Es el costo del recurso humano que labora en el área de producción. Este costo está conformado por los salarios y prestaciones sociales de este recurso. Se clasifica en mano de obra directa y mano de obra indirecta. Vamos a hablar de la mano de obra directa, MOD. Es el costo del recurso humano, operarios, así los vamos a seguir llamando, encargado de la manipulación manual o mecánica de la materia prima hasta obtener el producto final. A ver, de manera manual, la manipulación de la materia prima es, por ejemplo, el de un panadero que empieza a hacer su masa, empieza a amasarla con las manos, entonces, y después saca el producto para meterlo al horno. Eso es manual, es muy manual. O mecánica, simplemente, por ejemplo, accionando el botón de una máquina embotelladora en una fábrica de gaseosas, por ejemplo. Esa es la forma mecánica. Accionan un botón y después otro y otro hasta que sale el producto final. Eso, todos los salarios y prestaciones sociales que se le pagan a estos operarios se llama mano de obra directa. La mano de obra indirecta, MOI, es el costo del recurso humano, o sea, no operarios, encargados de todas las funciones del área de producción, a excepción de la manipulación de la materia prima. Este personal está conformado por el personal administrativo, o sea, el gerente con sus secretarias del departamento de producción, los supervisores, el personal de aseo de producción, el personal de mantenimiento en producción, el personal de vigilancia y otros en producción. Estos hacen parte de los CIF. Ok, por eso se llaman indirectos.
Costos indirectos de fabricación. En este grupo se consideran todos los costos generados en el área de producción diferentes a materiales directos y mano de obra directa, tales como materiales indirectos, mano de obra indirecta, arrendamientos, servicios públicos, agua, energía, gas, teléfono, elementos de aseo, mantenimiento, vigilancia, horas extras de los operarios, tiempo ocioso, depreciaciones, seguros, algunos impuestos y todas las demás erogaciones del área de producción que no sea material directo ni mano de obra directa. Estos costos indirectos de fabricación no es fácil manejarlos ni proyectarlos. Nosotros vamos a hacer un presupuesto de los CIF, o sea, de los costos indirectos de fabricación, y nos vamos a dar cuenta de que estos CIF los podemos clasificar en fijos y variables. ¿Por qué? Porque es que si nosotros analizamos, por ejemplo, los costos indirectos de fabricación, recuerden de que acá lo primero que nosotros consideramos son los materiales indirectos. ¿Por qué los materiales indirectos? Porque el material indirecto, pues prácticamente que depende del número de unidades producidas, nosotros los tenemos que considerar como costos variables, porque a una mayor producción, mayor cantidad de materiales indirectos. Si nosotros no produjéramos nada, pues prácticamente que no habrían materiales indirectos. Pero si usted produce, por ejemplo, una silla y se gasta 5 pesos en materiales indirectos, lo lógico es de que si fabrica 2 sillas, entonces usted se tiene que gastar 2 veces 5 pesos para poder como material indirecto. Y si usted produce 20 sillas, pues se tiene que gastar 20 veces 5 en materiales indirectos. Son directamente proporcionales al número de unidades producidas. Miren que ahora les hablaba de los fijos. Dentro de estos CIF, nosotros tenemos el caso, por ejemplo, del arrendamiento. Entonces nosotros tenemos que analizar, bueno, ¿ese es un costo fijo o es un costo variable? Lo que el ejemplo que les ponía ahora cuando se nos vence el canon de arrendamiento mensual. Entonces nosotros podemos ir donde el dueño de la bodega donde tenemos instalada nuestra planta a decirle que no le vamos a pagar el arrendamiento porque, ay, Julanito, es que este mes nos fue tan mal, no producimos nada. Entonces, miren la respuesta que le va a dar él, es que eso no le interesa a él, eso no es problema de él, eso es problema de nosotros. Tampoco nosotros vamos a ir allá a decirle, vea Julanito, tenga este 20% más del canon de arrendamiento porque es que nos fue tan bien este mes, produjimos tantas unidades de más, entonces nos fue muy bien y entonces le vamos a pagar más arrendamiento. Tampoco se va a presentar ese caso. Nosotros tampoco vamos a hacer eso. De manera pues de que siempre tenemos que pagar un canon de arrendamiento fijo, no importa el número de unidades que se produzcan, y por eso se considera como un costo fijo. Como es parte de los CIF porque se generó en producción, entonces nosotros vamos a decir que es un CIF variable o es un CIF fijo. Tenemos que clasificar todos los CIF como variables o como fijos. Esto no se nos olvide. Miremos
¿Cómo sería, por ejemplo, el sueldo del gerente de producción? ¿Sería fijo o variable? A ver, vamos a analizar eso. Si el gerente se contrató para pagarle un sueldo dependiendo del número de unidades producidas, entonces el sueldo del gerente va a ser un sueldo, mm, es un SIF variable porque depende del número de unidades producidas. Ok, pero eso no es lo normal. Yo no creo que un gerente, bueno, entonces si se presenta un problema en planta, no hubo producción, entonces no hay sueldo para ese gerente. ¿Ustedes qué piensan? Piénsenlo y analícenlo. Entonces, yo no creo que un gerente se vaya a trabajar dependiendo del número de unidades producidas. Un gerente va a ser competente o no, va a ser eficiente o no, si a la empresa le va bien, porque producción está sacando para mercadeo todas las unidades de acuerdo a un cúmulo de pedidos que recibió de su mercado objetivo el departamento de mercadeo. Entonces, la obligación del gerente de producción es producir en cantidades suficientes dependiendo de los pedidos que haga el departamento de mercadeo o de marketing y con los requisitos de calidad exigidos por el consumidor final a unos precios razonables, y por eso es de que en producción se tiene que producir al menor costo posible, pero sin sacrificar la calidad del producto. Eso jamás se puede aceptar, de que por el hecho de rebajar costos se vaya a disminuir la calidad del producto. No, nunca se puede cometer ese error. Quien produce bien va a tener un mercado asegurado con absoluta seguridad. El consumidor final posiblemente se retiren unos al principio porque la competencia empezó a sacar un producto no de buena calidad a precios más bajos que los nuestros, pero después van a regresar esos clientes y esos clientes se van a fidelizar, de manera pues de que van a regresar porque ellos por su propia cuenta se convencieron de que nuestro producto es de calidad, que si vale un poco más es porque nos está dando producto muy bueno con todos los requisitos de calidad que nosotros estamos exigiendo como consumidores finales. Lo otro que debe hacer también producción es entregarle a marketing o mercadeo las órdenes de producción de manera oportuna y en las cantidades suficientes, de manera pues de que todo esto está en manos de un gerente y a él no le vamos a pagar por el número de unidades producidas, a él se le va a pagar un sueldo, puede que hayan bonificaciones, hay algunos beneficios para el gerente de acuerdo a su productividad, a su eficiencia, pero eso es diferente. Su sueldo es un sueldo fijo que puede ser incrementado por unos incentivos, llámelos como se llamen, pero tiene una porción fija. Nosotros, si ese es el caso para un gerente donde tiene un sueldo fijo y fuera de eso tiene una bonificación de acuerdo al número de unidades producidas, pues cuando nosotros estemos haciendo el presupuesto, nosotros tenemos que considerar eso, porque como les acabo de decir, los SIF son de dos clases, son variables y fijos. Entonces, en ese presupuesto tenemos que calcular qué porción de esa totalidad de los SIF es fija o es variable. Entonces, nosotros cuando estemos haciendo el presupuesto, tenemos que ser capaces de hacer esa estimación de esas dos porciones, porción fija, porción variable, porque ese presupuesto nosotros lo elaboramos y tenemos que, en cierta forma, tenemos que ser responsables por eso, porque si yo estoy planificando, si como gerente de un área determinada, yo estoy, si yo estoy haciendo planeación estratégica, todos son planes, yo no puedo dejar nada al azar, yo todo lo tengo que prever, entonces
yo tengo que hacer presupuestos. Y como gerente de producción, yo tengo que ser capaz de presupuestar, de proyectar, de planificar los costos de producción de la empresa en sus tres elementos. Y también por producto, por línea de productos, por familia de productos, por grupo de productos. En fin, ya eso depende de la forma como se maneje en la empresa. Pero como gerente de producción, yo tengo que responder por todo eso. De manera pues de que no podemos decir, bueno, fulanito de tal, como usted no cumplió, entonces usted es el responsable ante la junta directiva, ante el gerente general, ante los socios. No, yo soy el único responsable de lo que suceda en producción cuando soy gerente de producción. No se le olvide una cosa, y es de que la responsabilidad no se delega. Lo que se delega es la autoridad. Entonces se delega autoridad, pero no la responsabilidad. Si yo soy gerente de producción, yo soy la máxima autoridad en producción. Y cualquier cosa que suceda ahí, buena o mala, yo soy el responsable. Con una desventaja, y es los logros obtenidos para uno como gerente general no son mis logros, son logros de todo un equipo. No soy yo el que me tengo que llevar los laureles solamente, se la tiene que llevar es el equipo, pero los fracasos sí son míos como gerente, de manera pues de que ahí se las dejo para que ustedes lo piensen. Muy bien. Otra cosa que yo tengo que estar pendiente de la producción, en el área de producción es, como lo vamos a ver más adelante, como gerente yo no puedo ver paralizada la planta jamás, nunca, pero tampoco tengo que llenar las bodegas de la empresa, las del vecino y toda esa vaina que me las están prestando para inundar eso de materia prima. No, yo tengo que ser capaz de prever, como lo vamos a ver más adelante, donde nosotros vamos a diseñar políticas y estrategias de manejo de inventarios en todas las cuentas del activo corriente y el pasivo corriente, o sea, de capital de trabajo. Recuerden que nosotros vamos a diseñar políticas y estrategias para ser eficientes en su manejo. Por eso decimos desde el principio, gestión del capital de trabajo. Gestión es administración eficiente y capital de trabajo es la diferencia entre activos corrientes y pasivos corrientes. Y recordemos, si ustedes ven un balance, que los activos corrientes a grosso modo, en términos muy generales, las cuentas son disponible, cuentas por cobrar, inventarios y proveedores. En este curso nosotros nos vamos a dedicar a analizar todas esas cuentas del capital de trabajo y siempre considerando que la empresa es eficiente. O sea, cuando hablemos de gestión, pensemos siempre en administración eficiente. Que vamos a hablar, por ejemplo, de gestión del disponible. Entonces vamos a hablar del manejo eficiente del disponible. ¿Qué conforma el disponible? El disponible en una empresa está conformado por caja, bancos e inversiones temporales. O sea, puede estar representada esas inversiones en títulos valores de corto plazo. Por eso se llaman temporales, porque son de muy cortísimo plazo, máximo un año. Que vamos a hablar de la gestión de las cuentas por cobrar clientes. Recuerden de que les hice la advertencia. En cuentas por cobrar no vamos a considerar ninguna cuenta por cobrar diferente a clientes, porque es que es el objeto social de la empresa y es la generación de unos ingresos operacionales porque provienen de la explotación del objeto social de la empresa. Entonces, y también vamos a hablar de la gestión de inventarios, es la administración eficiente de los inventarios. Entonces, yo como gerente, porque me da miedo
ver paralizada la planta, entonces voy a inundar todas las bodegas de la empresa con materia prima porque me da miedo de que en algún momento determinado nos vamos a quedar sin materia prima, se va a parar la planta y todo lo demás. No, tenemos que planificar. Y al planificar yo tengo que saber cuáles son las necesidades del área de producción en cada mes, cada uno de los 12 meses, y en cada mes, en cada uno de los 30 días. De manera pues de que la labor de nosotros no es muy fácil. Pero bueno, merecemos buenos sueldos. Pero no por eso vamos a descuidar ni vamos a ser incompetentes y tampoco vamos a llevar la empresa a tener unos activos corrientes en exceso. Recuerda que ya les dije anteriormente, nosotros tenemos que ser conscientes de que los activos corrientes de la empresa son los mayores generadores de costos financieros ocultos. ¿Por qué ocultos? Porque esos costos no están soportados en ningún documento contable, pero existen esos costos. Si yo tengo, por ejemplo, mucho efectivo en el banco, yo estoy llevando a la empresa a unos excesos de efectivo. Como gerente financiero, estoy llevando a la empresa a que mantenga unas grandes cantidades de dinero, unos saldos inutilizados y que los tenemos dormidos. ¿Quién se está lucrando de eso? El banco. ¿Y por qué nosotros no nos podemos lucrar? ¿Por qué no lo ponemos a producir, a rentar? Nosotros tenemos que escudriñar en la empresa cuáles son esos proyectos que la empresa no ha podido ejecutar por falta de recursos. Bueno, vamos a mover esos dineros, a ponerlos a producir, porque todo peso que tiene la empresa lo tenemos que exprimir al máximo. Tiene que ser rentable al máximo. Tenemos que exprimirlo. Recordemos que se los dije en las dos clases anteriores, sobre todo en la anterior, tenemos que ir detrás del objetivo básico financiero, OBF, que es la maximización del valor de la empresa para los propietarios. ¿Pero por qué para los propietarios? Bueno, ya en las próximas clases vamos a ver de que antes de que exista ese objetivo básico financiero, se tienen que dar ciertas condiciones donde ya se involucra a cada uno de los elementos de la empresa. Cada elemento de cada una de las áreas funcionales de la empresa, ellos también van a tener un objetivo básico. Entonces, primero, los demás miembros de la organización, diferente a los dueños, van a conseguir su objetivo básico. Y apenas ya se consiguen todas las áreas funcionales de la empresa, el logro de esos objetivos básicos se va a dar el objetivo básico financiero. De manera pues de que nosotros tenemos que ser conscientes de que ante todo tenemos que ser eficientes, competentes, capaces, entregarle toda la empresa porque eso trae recompensas para cada uno de los miembros de la empresa. Bueno, señores, ya hemos llegado al final de esta clase. Espero que en esta forma, esta es la tónica como vamos a traer las clases, tenemos que hacerlas partícipes porque ustedes tienen que aprender mucho de este curso, porque en cada uno de los temas, de cada una de las cuentas del capital de trabajo, vamos a tener una cantidad de debates, si se pudiera decir así, pero que les voy a traer cosas muy interesantes para que ustedes sean eficientes en sus empresas. Hemos llegado al final de esta clase, como les decía. No me queda sino el felicitarlos porque hemos llegado al final con éxito en esta primera clase de la sección 2 de nuestro excelente curso de finanzas de capital de trabajo, método fácil de aprender, el cual te ayudará a triunfar en tu vida profesional. Ya conoces algunos conceptos generales de los costos para la gestión gerencial. Anímate a dar el siguiente paso con el cual ascenderás un peldaño más en la escalera que te llevará al éxito profesional. Yo les prometo
que las clases van a ser muy dinámicas, vamos a aprender mucho y vamos a hacer muchos ejercicios. Yo trataré de que siempre haya más sintonía en cada una de las clases, que sean muchos los que se beneficien de este curso gratuito, y ya sabemos de que Universo Virtual Comunicaciones y Héctor de Jesús Cadavid Jiménez, los invitamos para que me visiten en la página www.matemáticafinancierafacildeaprender.com o en YouTube, Miscelánea Empresarial, Facebook, Miscelánea Empresarial. Gracias. Pero no nos olvidemos de que este curso les está llegando a ustedes gracias al patrocinio de esa bella empresa Confecciones Flor de Lis, que confecciona ropa interior femenina, que vende sus productos al por mayor y al detal, y los precios son muy bajos, con absoluta seguridad de que los precios, ustedes se van a maravillar de esos precios tan bajos con los que esta empresa vende en el mercado, y por eso es que no da abasto. Pueden hacer sus pedidos a los teléfonos 301-766-0301 y al fijo 477-5820. Acá tienen muestras de los productos de esta empresa. Yo sé que a las damas les va a gustar mucho. Y no me quedo atrás con mi libro de matemáticas financieras, método fácil de aprender, que lo pueden encontrar y adquirir en esa página web que les acabo de mostrar. Este libro está a precios muy favorables, realmente está al alcance de cualquier presupuesto. Nuevamente, gracias y los espero en la próxima clase con más temas interesantes que les va a ser muy útiles a ustedes porque cada vez van a ser más profesionales. Gracias.